buenos días, buenas tardes, buenas noches y feliz día portal 11-11. Bien, es un día muy importante por varias razones. En primer lugar, quería aclarar que todos los días son portales, ¿sí? Los días son un portal. Un portal significa pasar de un lado a otro, simplemente. O sea, que cada día pasamos de un lado al otro. Em, ¿Por qué el 11-11 es un día importante? Porque el 11-11 nos recuerda este proceso de mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? El 11 es el número de la unidad, observándose a sí mismo. Entonces, cuando vemos el 11-11 nos indica que estamos en el camino hacia el reencuentro con uno mismo. Por eso es un portal importante. Y por otro lado, recordarles esto. ¿Por qué el 11-11? ¿Por qué un día como hoy si el calendario está mal? ¿Sí? Siempre escuchamos ese tipo de afirmaciones. El calendario no está correcto, no es correcto, el gregoriano no está alineado, el calendario gregoriano no está alineado con la luna, no está alineado con el sol, no tiene nada que ver con los ritmos reales de la vida. ¿Sí? El calendario que tenemos nosotros es gregoriano. Pero no estamos basándonos en calendarios ni portales astronómicos, sino en portales conceptuales. ¿Qué significa esto? Que si todos nosotros somos una única mente en el universo, y como humanos somos uno, cuando todos los humanos miran lo mismo y les llama la atención el mismo código, es como si toda la Tierra estuviera pensando lo mismo. Por eso se le llama un día portal, porque es el código, el número, el que despierta como una especie de llamada interior a darse cuenta de que algo raro pasa ese día porque todos ven 11-11 o todos ven un día repetido. ¿Sí? Así que es un código, ¿está? No es una cuestión astronómica ni de calendario, es una cuestión de código. ¿Está? Bien. Por otro lado, hoy es nuestro día 100, alineado con, además, con que es el día 100, es día toroide, o sea que es conexión cielo-tierra, ¿sí? 11-11 es el punto de conexión de todas las cosas, así que también justo encaja el día 100 en un día toroide, que es el cierre del plano mental. Bien. ¿Y qué más? Entonces hoy estuvimos, si lo vieron en las redes sociales, estuvimos recordando los dos encuentros 11-11, que les invito a buscar y a mirar un poco de esos encuentros, que fueron los que nos unieron a todos para hacer lo que estamos haciendo. El primer encuentro 11-11, en el año 2011, fue el que me mostró que la red estaba ahí y que lo único que había que hacer era esto para que nos conectáramos todos. Fue el momento de reactivar la memoria de nuestra misión conjunta. Así que fue como muy importante, claramente. Empezó todo mi camino, básicamente, con ese 11-11. Y luego, 7 años después, el 11-11 de 2018, que fue el septenio, y fue este reencuentro para afirmar la tarea del yo soy y la red planetaria. Así que, bueno, también cumplimos esos ciclos importantes. Así que eso es lo que recordamos este 11-11. Bien, así que, y además, otra cosa más, que la información del día de hoy justamente tiene que ver con reflejo, ¿sí? Y reflejo es esto, 11-11, ¿sí? Así que hoy, encima, estamos con el tema los reflejos. Así que bueno, excelente. Respecto a la información de ayer, no me acuerdo de nada. Sinceramente, no me acuerdo de nada de lo que dijo. Era un ser de la sexta dimensión, eso fue lo que sentí. Lo único que les puedo decir. Ah, tic-tac, dijo, ¿no? Reloj. Un ser de la sexta dimensión. Básicamente, lo que nos recuerda este ser es que la sexta dimensión está conectada con la tercera. Entonces, son básicamente los que regulan lo que sucede en la tercera dimensión. Son los arquitectos de la creación en sexta dimensión. Entonces, lo que básicamente, en resumen, la información de lo que compartió fue que todos los sistemas funcionan como engranajes, ¿sí? Y que hay momentos de esos engranajes en que hay que ponerse atentos, porque es como decir, es la hora exacta, ¿sí? Entonces, como llega la hora exacta, entonces pasamos a otra cosa. Debido a este paso a la otra hora, tenemos que estar alineados y preparados, como si fueran las agujas del reloj, ¿sí? Entonces, segundero, minutero y la hora, el que marca la hora, los tres, cuerpo, alma y espíritu, están alineados en el momento de pasar a la nueva hora. Por lo tanto, recordar que la realidad funciona como engranajes, como si fueran relojes. Así que lo que nos decía es que para poder pasar a la nueva hora hay que estar muy en coherencia y alineados. Y para eso tenemos que dejar de ponerle tanta mente para poder sentir el movimiento. Porque si nosotros estamos todo el tiempo pensando, pero ¿cómo? ¿Y de dónde? ¿Y cuándo? ¿Y qué? Si está todo el tiempo así, entonces no nos permitimos sentir ese cambio, ¿sí? Por eso decían, no piensen, sientan. Tic, tac. ¿Sí? Y su energía obviamente que es mucho más rígida, porque son constructores, son los diseñadores de las cosas. Entonces, no juegan con las cosas, las ordenan. ¿Sí? Por eso se nos dijo, más allá de que muchos puedan y divertirse, hay que recordar que en ciertas otras dimensiones las cosas son exactas. ¿Sí? Y cuando se dice, en tal hora pasa tal cosa, hay que estar alineado.
¿Está? Es como decir eso. Bien, y la otra cosa importante de tener en cuenta es que dijo que más allá de todas las cosas que está haciendo y que hay que ser exactos y demás, lo que muchos seres miren es la intención. Intención, ¿sí? O sea que si todos ponemos la intención, si todos ponemos la intención de lo que estamos buscando hacer, para ellos ya cuenta desde otros planos dimensionales, ¿sí? O sea que no hace falta saberlo todo. Lo importante es poner la intención. Así que si alguien puede haber llegado a malinterpretar alguna de las cosas que dije, no sé, como que en realidad me da igual todos ustedes, ¿sí? Humanamente no es que me dé igual todos ustedes o que me dé igual ¿cómo se dice? El que estén ahí escuchando o lo que sea. No, simplemente que estaba hablando desde mi aspecto de sexta dimensión en que no ve humanos, ve simplemente sistemas, engranajes que se mueven. Entonces, sé que no fue muy humano de mi parte, pero bueno, es uno de mis aspectos. Algunas personas pueden interpretar que esas cosas son desde el ego y no tiene nada que ver, no es desde el ego que se dicen esas cosas, es desde simplemente diferentes puntos de vista y sistemas de la realidad. O sea, no es desde el ego, básicamente, es otra cosa. Era desde otro punto de vista donde estaba hablando muy sistemáticamente y nada humano, y no tan humanamente. Pero sí me gustaría también aclarar una última cosa antes, y con eso vamos a los reflejos. Y con esto quería aclarar dos conceptos de esto. Una, esta no es mi red. Yo soy parte de la red, ¿sí? Esto no es mi red. Yo no tengo pertenencia de esto, ¿sí? O sea que no... si alguien se refiere a que toda esta gente, todo lo que estamos acá, es mi red, entonces hay un grave error de concepto. Esta no es mi red. Yo mañana puedo desaparecerme y espero que todo el mundo siga conectado y siga haciendo sus misiones en red, en conexión. La red está ahí, esté yo o no. O sea, somos todos la red. No es de nadie. Y otra cosa, esto de cuidar a la gente que me escucha esto, ¿no? Cuidar a tu gente, cuidar a mi gente, ese tipo de cosas. Otra de las cosas que vamos a ir aprendiendo durante este tiempo es que yo no tengo que cuidar a nadie. Lo siento si alguien esperaba eso, pero yo no soy paternalista, ¿sí? O sea, el hecho de conseguir que yo cuidar a mi público básicamente es un concepto paternalista y patriarcal, que tiene que ver con el dominio sobre los demás y el asegurarse que los otros estén bien. Ya no estamos viviendo en una cueva, ya no tiene que haber un chamán que vaya y los guíe a sobrevivir y cuidar a su gente. No, o sea, aquí cada uno se hace responsable de su propia vida. ¿Sí? Así que todos ya sabemos que Freud no sirve tanto, así que también dejemos atrás algunos conceptos freudianos de proyección. No estoy acá para cuidar a nadie, estamos acá para colaborar todos juntos. Así que, bueno, básicamente eso. Así que, yo me hago responsable de ser uno de los que está comunicando. Esa es mi responsabilidad en la red. Es mi responsabilidad aquí. Y sé que tengo que tener responsabilidad con las cosas que digo. Esa es mi mayor responsabilidad dentro de esta red. Pero es el lugar que me corresponde en la red. No soy el centro de la red. Entonces, cada uno tiene su parte en todo esto. Y hablando de esto de la red, vamos a tomar esta imagen. Imaginemos que tenemos una enorme red construida por diferentes nodos y puntitos. Imagínense eso, ¿no? Una enorme red, un enorme tejido, y hay diferentes puntitos en esa red. Más o menos así. Cada uno de nosotros es un puntito. Bien. Ahora, imaginemos que cada uno de esos puntitos se mueve uno para arriba y el otro para abajo. Uno para arriba, el otro para abajo. ¿Sí? Y se va moviendo todo de esa manera, como uno para arriba, otro para abajo, en diferentes lugares. Imaginemos que tenemos como si fuera un mar, ¿sí? Haciendo diferentes oleajes. ¿Tienen la imagen? Bien. En un océano, en un mar, no hay nadie dentro. ¿Sí? El mar atraviesa muchas cosas. El océano, los mares, a veces se abre en bahías enormes, ¿sí? Como por ejemplo el mar Mediterráneo, que se conecta por solo 14 kilómetros con el Atlántico, pero después por dentro es un mar enorme. No hay un centro. Se proyecta todo en diferentes lugares, a veces más profundo, a veces más amplio, y lo más profundo ni siquiera está en el centro, está al sur de Japón, en las Marianas. ¿Sí? Es toda una red. Por lo tanto, vamos a ir viendo todas estas olas, y cada ola que sube es un nodo, y otro desciende. Cuando sube uno, y otro, y va ascendiendo y descendiendo. Bien. Ahora, tenemos la luz del sol.
dependiendo cómo nos dé la luz del sol en el mar, se va a reflejar la luz en las diferentes olas. Y a veces va a haber olas, que reflejen una luz en diferentes direcciones que otra ola que está a su lado. A lo mejor hay dos olas, una al lado de la otra, y esta refleja para un lado y esta refleja para el otro. Esto es lo que nos da la percepción de que el mar, cuando hay sol, brilla como si fuera mágico. La sensación de que hay muchas lucecitas que se van moviendo así como si fueran hadas. Esa sensación es, básicamente, todos los fotones que provienen del sol chocando contra el agua y yendo en diferentes direcciones. Entonces nosotros logramos captar algunos de esos fotones que los vemos como diferentes destellos. Pero en realidad es partículas de luz reflejando en agua, chocando y reflejando. Bien, a eso nosotros le llamamos reflejos, ¿sí? Esos son los reflejos. ¿Qué es un reflejo? Un reflejo viene de flejo, flectere, ¿sí? Que significa doblar, ¿sí? Doblar. O sea que es la luz que choca contra algo, dobla, rebota hacia otra cosa. Es decir, es luz que vuelve, porque es volver. Entonces, reflecta, refleja, significa que la luz que yo veo que viene, choca contra algo y vuelve hacia mí. Eso es un reflejo. Entonces, de la misma forma que vemos la luz reflejada en las partículas, vemos las partículas de la luz reflejada en los átomos del agua en el mar, todo aquello que esté compuesto por agua va a reflejar lo mismo en nosotros. Bien, pero ¿qué pasa? Todo lo que existe está compuesto por fotones. Todo tiene fotones. Básicamente, la energía que expulsamos de nuestro cuerpo, ese calor y el aura, ¿sí? Está constantemente reflejando y emitiendo fotones desde nuestro interior. Es decir, que nosotros también somos como un sol que al irradiar refleja en las olas de las personas que están al lado. Por lo tanto, nuestra propia luz fotónica va a reflejar el agua de la sangre de los otros y en los ojos de los otros. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de reflejos, de las otras personas me reflejan tal cosa, está hablando exactamente de esto. Está hablando de cómo yo, desde mi interior, irradio una información que vuelve a mí, ¿sí? Que vuelve a mí para ser integrada. Algo que yo no puedo ver. Imaginemos básicamente que el sol no puede verse a sí mismo. No sé si lo pensaron alguna vez, pero el sol no puede observarse a sí mismo. Le es imposible observar su propio ser. Entonces, para ver su propia luz, necesita reflejarse. Y la forma en que el sol recibe esa luz propia es a través del reflejo de Mercurio, de su luz en Venus, de su luz en la Luna, de su luz en la Tierra, en Marte, en Júpiter. Y así puede ver su propia luz. Cuando esa luz llega al planeta, se transforma, se dobla y se refleja hacia mí otra vez. Y en el camino de ese reflejo atraviesa todos los planetas. Atraviesa todos los planetas. O sea que la información fotónica que viene de Júpiter, que viene de Marte, que viene de Venus, y se refleja y me atraviesa a mí como Tierra, es lo que hace que yo tenga una información de un planeta u otro. Básicamente yo soy un reflejo del Sol proyectado en la luz de Marte. ¿Se entiende cómo es? Bien, entonces, esto significa a su vez que si yo soy el Sol de mi sistema solar, todas las personas que están a mi alrededor van a ser mis planetas. Los planetas que van a reflejar esa luz y que van a mostrarme los aspectos que yo no puedo ver de mí mismo. Pero ¿qué sucede? No es lo mismo la luz que yo expando de mí, reflejada en Venus, el planeta del amor, que reflejada en Marte, el planeta de la guerra. ¿Sí? La misma luz que yo expandí, una persona me la va a reflejar en conflicto y la otra me la va a reflejar en amor. Por su propia posición molecular. ¿Sí? Es decir, que cuando decimos todo es un reflejo, hay que tener en cuenta de que es literalmente un reflejo. Sino que yo voy a recibir la información, pero desde un punto de vista o de Marte o de Venus. ¿Quién hasta ahí? Es por esto, ¿sí? Que hay que entender que las partículas de luz que yo emito y que van a regresar por reflejo a mí, no son todas iguales, sino que van a volver en función de la composición molecular del lugar donde reflejaron. ¿Sí? Por eso no podemos tomarnos literal que todo lo que sucede alrededor es un reflejo exactamente propio. Pero sí hay que entender que sí es un reflejo. Es un reflejo, igual. Inevitablemente es un reflejo. ¿Está?
porque yo tengo esa información dentro. Pero tal vez yo no la tengo desde la ira. O tal vez yo no tengo esa información desde el amor. ¿Se entiende? Pero sí, a través del amor o a través de la ira, puedo ver lo que tengo dentro. Y la otra persona o planeta solo me lo está mostrando. Solo me está mostrando desde su forma lo que yo tengo en mí. Que con esto se entiende. Si no, lo vuelven a escuchar. Sí, simplemente esto, ¿no? Para poder entenderlo desde un punto de vista de por qué no todo me refleja exactamente lo mismo, ¿sí? Porque depende del cuerpo en el que se refleja. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir aquí ahora, ¿no? Ahora le puedo decir, para mí, los humanos son mecanismos útiles para la evolución. Y esa es una información que yo tengo dentro, que para mí es así, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes van a reflejar en mí diciendo, sí, yo también lo siento, o gracias, Matías, por hacérmelo ver, me lo van a reflejar desde el amor. Y otra persona, que no le gusta ser utilizada, que tiene en su composición tiene una sensación de yo quiero ser libre y no gusta ser utilizada, probablemente responda al revés, responda no, yo no soy el mecanismo para nadie, ¿no? Entonces, los dos me van a reflejar algo a mí. Y los dos me van a enseñar la forma en que tengo que decirlo para comunicarlo mejor. ¿Sí? Los dos me van a mostrar una verdad que tengo adentro, pero entendiendo que puedo cambiar esa intensidad de cómo lo digo para que más haya un equilibrio en cómo lo entienden los demás afuera. Por ejemplo. Bueno, eso sería más o menos la explicación de cómo me puedo volver consciente, cuando explico, cuando hago algo, cuando irradio algo, ¿sí? Prestar atención a las cosas que vienen. Y que las cosas que vienen por reflejos míos, pero trastocados por la vibración del otro. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer es discernir qué es lo que tengo que entender de esto. No quedarme con la emoción, sino cómo yo puedo mejorar mi irradiación. Bien, vamos a la información del día de hoy. La vibración del día es... La afirmación es yo soy expansión eterna. El código del día es la cuarta dimensión. Mientras los patrones limitan a los cuerpos en sus tres posiciones rígidas, en la cuarta dimensión la clave es la evolución, la modificación constante de ese cuerpo. Por ello, se relaciona el proceso sin limitación, es decir, el movimiento de cuerpos reconociendo diferentes perspectivas de su proceso de desarrollo.